Hola, maestros y maestras. Bienvenidos a Ayuda Profesores. Hoy vamos a explorar una herramienta poderosa que puede revolucionar tu forma de enseñar, ChatGPT. Pero para sacarle el máximo provecho, necesitamos dominar una habilidad esencial, el uso de prompts. En este video, te voy a enseñar qué son los prompts, cómo funcionan y, lo más importante, cómo puedes usarlos para potenciar el aprendizaje de tus alumnos. ¿Qué es un prompt? Primero, hablemos de qué es un prompt. Un prompt es simplemente una instrucción o pregunta que le das a ChatGPT para que te genere una respuesta. Es como la chispa que enciende la conversación. Pero no todos los prompts son iguales, la forma en que los redactes determinará la calidad de la respuesta que obtengas. La importancia de un buen prompt es claro, específico y está bien dirigido. Por ejemplo, en lugar de decir, explícame las matemáticas, podrías decir, explícame cómo resolver una ecuación cuadrática paso a paso. Cuanto más detallado seas, mejores serán las respuestas de ChatGPT. Esto es clave cuando trabajas con alumnos, ya que puedes dirigir las respuestas hacia lo que realmente necesitan aprender. ¿Cómo crear prompts efectivos? Aquí tienes algunos consejos para crear prompts efectivos. Sé específico, define claramente lo que necesitas. Por ejemplo, en lugar de, háblame sobre la historia, di, cuéntame sobre la Revolución Francesa y sus principales causas. Usa contexto, proporciona información adicional si es necesario. Por ejemplo, explica qué es la fotosíntesis como si estuvieras hablando con un estudiante de 10 años. Haz preguntas abiertas, evita preguntas que solo requieran respuestas de sí o no. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de usar energía solar en lugar de, ¿es buena la energía solar? La importancia de los prompts detallados. Vamos a comenzar discutiendo un aspecto crucial cuando se utiliza ChatGPT en la educación, la importancia de ser claros y específicos en los prompts que formulamos. Un prompt no es solo una pregunta o una instrucción, es la guía que le damos a ChatGPT para obtener la respuesta que necesitamos. Es fundamental que al redactar un prompt, piensen en 3 elementos clave: el nivel de comprensión de sus estudiantes, ¿a quién va dirigida la respuesta? ¿Es para un grupo que recién comienza a aprender un concepto o para estudiantes que ya tienen una base sólida? El contenido específico que necesitan cubrir, ¿qué aspectos del tema son los más importantes? Aquí, deben ser muy específicos sobre lo que quieren que ChatGPT explique o desarrolle. El formato de la respuesta, ¿cómo quieren que se presente la información? Puede ser en forma de resumen, lista de puntos, una explicación simple o una discusión más profunda. Recuerden que mientras más detallados sean en sus prompts, más útil será la respuesta que obtendrán. Esto es especialmente importante en el contexto educativo, donde la claridad y precisión pueden hacer una gran diferencia en el aprendizaje de sus estudiantes. Para saltar a la siguiente línea presionamos la tecla Shift más Enter.
Ahora, hablemos de cómo pueden integrar ChatGPT en sus planes de clase de manera efectiva. Como educadores, siempre estamos buscando formas de mejorar nuestras lecciones y hacer que el contenido sea más accesible y comprensible para nuestros estudiantes. ChatGPT puede ser una herramienta valiosa en este proceso, pero solo si sabemos cómo utilizarla correctamente. Primero, deben tener en cuenta que ChatGPT no es un sustituto de su experiencia y juicio como maestros. Es una herramienta que puede ayudarles a generar ideas, crear materiales educativos y reforzar conceptos, pero ustedes son quienes guían el aprendizaje. Es por eso que la claridad en los prompts es tan crucial. Deben asegurarse de que las respuestas que obtienen sean precisas y alineadas con sus objetivos educativos. Un aspecto clave es considerar el nivel de sus estudiantes al crear un prompt. Si están trabajando con estudiantes de primaria, sus prompts deben ser sencillos y directos. En cambio, si están trabajando con estudiantes de secundaria, pueden ser un poco más complejos y permitir respuestas más profundas. Además, es importante que los prompts reflejen el tipo de contenido que quieren cubrir. Si necesitan una explicación detallada de un concepto, deben pedirlo explícitamente. Si quieren un resumen breve, también deben especificarlo. Otra cosa a tener en cuenta es el formato de la respuesta. Necesitan una lista de puntos clave, una explicación narrativa, o tal vez una serie de preguntas para un examen. Al ser claro sobre el formato, ChatGPT podrá proporcionarles exactamente lo que necesitan. Por último, recuerden que la personalización es clave. Cada aula es diferente y cada grupo de estudiantes tiene sus propias necesidades. Usar prompts bien pensados les permitirá adaptar las respuestas de ChatGPT a las particularidades de su clase, asegurando que el contenido sea relevante y efectivo. Para saltar a la siguiente línea presionamos la tecla Shift más Enter. Para saltar a la siguiente línea presionamos la tecla Shift más Enter.
Quiero subrayar algo que ya he mencionado pero que no podemos enfatizar lo suficiente, la importancia de la claridad en la educación. Cuando se trata de enseñar, la claridad no es solo un valor añadido, es esencial. Una instrucción confusa puede llevar a que los estudiantes no comprendan lo que se espera de ellos, lo que puede afectar su rendimiento y su comprensión del material. Lo mismo ocurre cuando usamos tecnología en el aula, como ChatGPT. Si no somos claros en nuestros prompts, las respuestas que obtendremos pueden ser vagas, inexactas o incluso completamente irrelevantes. Y esto no es solo un problema en términos de obtener información incorrecta, también puede llevar a la frustración tanto para ustedes como para sus estudiantes. Piensen en esto, en el aula, cuando un estudiante no entiende una instrucción, ¿qué hacen? La aclaran, reformulan la pregunta, ofrecen ejemplos adicionales. Lo mismo deben hacer cuando formulan un prompt. Si la primera respuesta que obtienen no es la que esperaban, eso no significa que ChatGPT no funcione. Puede significar que el prompt no fue lo suficientemente claro o específico. Reformulen, agreguen más detalles, o cambien el enfoque del prompt hasta que obtengan la respuesta que realmente necesitan. Recuerden que ChatGPT está diseñado para ayudarles, pero la calidad de la ayuda que brinda depende de la claridad con la que se comuniquen con él. Este es un buen ejercicio no solo para mejorar el uso de esta herramienta, sino también para perfeccionar la manera en que formulamos instrucciones y preguntas en general, algo que repercutirá positivamente en todas las áreas de la enseñanza. Para saltar a la siguiente línea presionamos la tecla Shift más Enter.
La claridad es la piedra angular de la enseñanza efectiva. No importa cuán complejo sea el tema o cuántos recursos tengamos a nuestra disposición, si no logramos transmitir nuestras ideas de manera clara y comprensible, el mensaje se pierde. Esto se aplica tanto a la comunicación directa con nuestros estudiantes como a la forma en que utilizamos herramientas tecnológicas como ChatGPT. Quiero que piensen en un escenario en el que se les presenta un concepto nuevo. Si la explicación es ambigua o confusa, su primera reacción probablemente será buscar más información, hacer preguntas o intentar reformular lo que han escuchado. Este mismo principio se aplica cuando usamos ChatGPT. Si un prompt no es claro, la respuesta que obtenemos no será la más adecuada para lo que necesitamos. Y esto puede ser frustrante, tanto para nosotros como para nuestros estudiantes. Por eso, es esencial que dediquemos tiempo a pensar en cómo formulamos nuestras preguntas y nuestras instrucciones, no solo para la tecnología, sino en todo aspecto de la enseñanza. En el aula, por ejemplo, una pregunta bien formulada puede abrir la puerta a una discusión profunda y significativa. Lo mismo ocurre con los prompts en ChatGPT. Una buena formulación puede generar respuestas ricas y detalladas que realmente apoyen el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, quiero que se tomen un momento para reflexionar sobre su práctica diaria. ¿Cuántas veces han tenido que repetir una instrucción porque no fue comprendida en el primer intento? ¿Cuántas veces han visto a un estudiante luchar por entender algo simplemente porque la pregunta no era lo suficientemente clara? Estos son momentos en los que la claridad podría haber marcado la diferencia, y es precisamente en estos momentos donde debemos enfocarnos para mejorar. Para saltar a la siguiente línea presionamos la tecla Shift más Enter.
Es importante también considerar que la claridad no solo se trata de ser específicos, sino también de ser coherentes. Si nuestras instrucciones son claras pero contradictorias, podemos generar confusión. Por ejemplo, si en un momento pedimos a los estudiantes que trabajen de una manera y luego cambiamos las reglas sin explicarlo claramente, esto puede desorientarlos. De la misma forma, en ChatGPT, si empezamos con un prompt muy específico pero luego lo cambiamos sin seguir una lógica clara, la herramienta puede no dar los resultados esperados. La coherencia y la claridad van de la mano en la educación, y es algo que debemos cultivar constantemente. Piensen en la claridad como un hábito, algo que desarrollamos y perfeccionamos con el tiempo. No es algo que simplemente hacemos bien o mal, sino un proceso continuo de ajuste y mejora. Mientras más lo practiquemos, mejor seremos en comunicar nuestras ideas y en obtener los resultados que buscamos, ya sea en el aula o con herramientas como ChatGPT. Además, la claridad en los prompts no solo nos beneficia a nosotros como educadores, sino también a nuestros estudiantes. Cuando somos claros en lo que pedimos, nuestros estudiantes tienen una hoja de ruta más precisa para seguir, lo que les permite concentrarse en el aprendizaje en lugar de tratar de descifrar lo que queremos que hagan. Esto, a su vez, puede mejorar su confianza y su desempeño, ya que se sienten más seguros de que están en el camino correcto. En resumen, ser claros en nuestras instrucciones y en el uso de herramientas como ChatGPT no solo mejora los resultados que obtenemos, sino que también enriquece la experiencia de aprendizaje para nuestros estudiantes. La claridad es una habilidad que todos podemos mejorar, y les animo a que la cultiven en cada aspecto de su enseñanza. Para saltar a la siguiente línea presionamos la tecla Shift más Enter. Para saltar a la siguiente línea presionamos la tecla Shift más Enter.
Para saltar a la siguiente línea presionamos la tecla Shift más Enter. Para saltar a la siguiente línea presionamos la tecla Shift más Enter.
Para saltar a la siguiente línea presionamos la tecla Shift más Enter. Para saltar a la siguiente línea presionamos la tecla Shift más Enter.
Para saltar a la siguiente línea presionamos la tecla Shift más Enter. Como hemos discutido hoy, la claridad es fundamental, no solo en la enseñanza, sino en todo lo que hacemos. Quiero invitarles a que reflexionen sobre cómo pueden aplicar estos principios en su práctica diaria y a que sigan explorando las posibilidades que ofrece ChatGPT. Recuerden que este canal de YouTube está aquí para apoyarlos en su camino educativo. Tenemos una amplia variedad de videos que abordan diferentes aspectos del uso de la tecnología en el aula y estoy seguro de que encontrarán contenido que será útil para ustedes. Les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y a activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publicamos. Además, si encuentran que este contenido es útil, por favor, compártanlo con sus colegas y amigos. La educación es un esfuerzo colectivo, y al compartir recursos, todos nos beneficiamos. Juntos, podemos crear un entorno de aprendizaje más efectivo y enriquecedor para nuestros estudiantes. Finalmente, me gustaría escuchar sus opiniones. Si tienen preguntas o si hay temas específicos que les gustaría que abordáramos en futuros videos, déjenme un comentario. Estoy aquí para ayudarles y para asegurarme de que tengan todas las herramientas que necesitan para tener éxito en su enseñanza. Gracias por acompañarme en este video y espero verles en los próximos. Hasta pronto.